Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos inicio a esta primera jornada del año 2026 del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de La Plata. El día de hoy tenemos varios eventos que celebrar. En primer lugar, la Semana de la Mujer, y que por eso hemos traído una actividad acorde a la situación. También un evento importante para el Instituto, la incorporación de la nueva secretaria, la doctora Solange Alonso Barneche, destacada penalista de la ciudad, así que muy contento de también en la Semana de la Mujer hacer el anuncio de esta importante incorporación para nosotros. Y bueno, y lo segundo, y quizás lo que hoy nos convoca, es esta actividad que es la presentación de un libro que se ha publicado el año pasado. Por lo final no hemos llegado a hacer la presentación, pero hoy tenemos el gusto, que es el libro Instrucciones al jurado con perspectiva de géneros, de la doctora Analía Reyes. Es un placer tener acá a Analía, una destacada funcionaria del fuero penal, una académica, una investigadora. Así que poder haber logrado que venga al instituto con nosotros y presente su obra y nos cuente un poco de qué trata, también es un placer. Y fundamentalmente, dos hitos que tenemos aquí acompañando como disertantes. Hitos, no dije leyendas, dije hitos. Tenemos a la doctora Budiño, a la doctora Bersi, que respectivamente son las primeras mujeres en ocupar los cargos de presidente del tribunal, presidenta, perdón, del tribunal, ¿pero lo ocupó o no lo ocupó? Bueno, que fue la primera. Presidenta del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires y también la primera titular de la Fiscalía de Casación de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, celebramos que en esta Semana de la Mujer tengamos a estas notables juristas con nosotros y en definitiva, bueno, disfrutemos de la exposición. Doctoras, bienvenidas y su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando Analía me llamó y me dijo, Flor, ¿te vas a acompañar en la presentación de aquí? Sí, claro, no, por supuesto voy a ir a escucharte. No, acompañamos un poquito en el estrado. Está bien, pero no hablo. Unos panelistas, algo. No. Y me llegó el flyer. Aquí está. Así que bueno, la verdad es que pensando un poco en qué les podría decir muy cortito, porque me parece que hoy es su día para que Analía nos cuente un poco cómo se gestó este trabajo y el aporte que hace en nuestro sistema grande. Digo, ¿qué puedo llevarles como para hacer un aporte desde el lugar en el que estoy? Y verdaderamente en la práctica, a varios años ya de implementado el juicio por jurado, son pocas las sentencias que al menos desde mi sala han sido anuladas por un déficit en la explicación de las instrucciones o al brindar las instrucciones que tengan que ver con el asunto de perspectiva de género. Esto es bastante alentador porque habla de una conciencia colectiva bastante aguda respecto a lo que implica el tema de la problemática de la violencia de género, que ya, digamos, fue puesto en la agenda hace muchísimos años, se trabajó desde lo jurisprudencial, desde lo académico, desde lo dogmático, pero realmente hay una parte muy técnica que es la explicación del derecho al jurado, y eso ya es difícil de por sí, porque yo siempre le digo a mi colega, a Pipi, cuando charlamos estos temas, que a nosotros a veces nos cuesta entender desde nuestro saber y con toda la experiencia y trabajando todo el día en esto, nos cuesta entender y poder transmitir algunos institutos. Y cuando uno explica el derecho, siempre lo hace desde la óptica en la cual se formó, porque todas las instrucciones se explican desde una perspectiva dogmática adquirida en la etapa de grado o de posgrado. Ustedes saben que el derecho penal tiene muchas escuelas y es indefectible que cuando uno quiere explicar la norma, se cuela un poco la dogmática, no se puede explicar pelada la norma. Recuerdo un caso que sí se anuló hace relativamente poco, en el que el juez explica, dadas las instrucciones al jurado, en el caso era así: una mujer había matado a su pareja después de tomar conocimiento que la pareja que había abusado sexualmente de su hija. Ella va y increpa, lo puedo hablar, es un caso ya resuelto, ¿no? Ella va y nosotros, que además nosotros contaminamos.
¿Verdad? Sí. Dice, vos hiciste esto. Y dice, sí, ¿viste? Y volvería a ser mil veces más. Y ella, decíamos, acá que todo tipo lo mata a puñaladas. El juez técnico, dentro de la explicación, dentro de las instrucciones, no había dado la opción de la emoción violenta. No la había brindado. Había hablado de legítima defensa, había hablado de otras cuestiones. Y bueno, llegó un recurso a la defensa planteando una decisión frustrada la condena. Eh, había el defensor hace un muy buen recurso planteando un error que él se había protestado, por supuesto, había seguido todo el trámite correspondiente para poder llegar hasta el Tribunal de Casación. Ustedes saben que nosotros con la normativa tenemos un estrecho margen de revisión de lo que es este tipo de enjuiciamiento, así que se anuló y se reenvió. Entonces yo siempre digo, qué difícil es explicar el derecho, más difícil aún es explicarlo para que la apreciación de la prueba de la aplicación de ese derecho sea con perspectiva de tiempo. Gran desafío, pero lo alentador es que no hubo tantas unidades por este tema, no hubo tantos reenvíos y trabajos como el que hoy en día nos acercan nos sirven para tener una herramienta más importante respecto a desde qué punto de vista partir, todo el tecnicismo, toda la finura que tiene este instituto, que todavía sigue siendo relativamente nuevo y en el que nos estamos formando. Por último, creo que es muy importante la práctica y por eso este libro tiene muchísima trascendencia, porque justamente es una herramienta práctica. ¿Y por qué es muy importante la práctica? Porque la práctica puede fulminar un modelo, perfectamente puede fulminar un modelo. Entonces el libro, esta obra guía, este aporte a nuestro sistema, y ojalá vengan otros. Felicito. Tardes a todas y a todos. Lo mismo que le pasó a Flor, directo de Ana de convencernos y estar acá en la presentación y que parezca el flyer como disertante. Y acá estamos, disertando un poco de este tema que es tan importante en una fecha tan trascendental como, y en una semana donde hay tantas actividades. Yo creo que las actividades esta semana deberían ser a lo largo de todo el año porque la perspectiva de género es fundamental. Desde que estoy en la Secretaría de Gestión como titular, pero también como guía adjunta, transversalizar la perspectiva de género a todos los casos fue una de las pautas que nos acompañó. Quiero agradecer al Instituto de Derecho Penal por la invitación, pero también quiero agradecer a parte de mi equipo que hoy está, si bien está la doctora Carolina Lazar, también está la doctora Analia Cabello, hoy jueza del tribunal, lo cual me llena de orgullo que relatoras de mi equipo ya hoy sean juezas. No es la única, tenemos varios. Está Roja, mientras la Fucsia se puso, pero sobre todo porque en esta emoción violenta, que menciona qué es lo importante de la perspectiva de género siendo fiscal, ¿sí? Es la posibilidad de entender que el interés de la sociedad, que es algo que se nos pide, nos exige a los fiscales, puede ser en muchísimas ocasiones acompañar algún pedido de la ley. ¿Sí? Esto me parece que es importante mencionarlo, como en este caso de emoción violenta, somos unas convencidas de que el derecho penal está hecho por hombres, para hombres, y en este aprendizaje histórico que tenemos del derecho, los dogmáticos que aprendemos en nuestro paso por la universidad son varones. Si uno piensa en la teoría del delito, todos los autores que citamos son varones. Digamos. Entonces, esto, como decía un poco Flor, nos formatea decididamente hacia nuestra formación y a la mirada que vamos a tener. ¿Cuántas veces tenemos una mirada de dogmáticas mujeres? ¿Cuántas veces incorporamos en nuestra lectura dogmáticas o mujeres que escriben sobre el derecho? Esto es importante manifestarlo. Creo que lo que hace Analía en el inicio de su obra, cuando arranca su obra, en esta puesta en marcha del juicio por jurado, tiene que ver con los movimientos, con la irrupción en el derecho de los movimientos feministas. Vos algo mencionaste de esto. De hecho, traes toda digamos, la historicidad de este movimiento y es importante. Es importante mencionarlo. También es importante mencionar la historia de la perspectiva de género en las instrucciones del juicio por jurado, ¿sí? Porque cuando arrancamos con los juicios por jurados, ya 10 años, más o menos, un poquito más ya, digamos, bueno,
tan rápido, no, 10 años creo que en casación que nos empiezan a llegar los primeros casos, más o menos. Nosotros, de hecho, desde la ¿viste? Sí, sí, desde la Fiscalía teníamos una postura que después vertimos, porque después fuimos analizando, charlando tantas veces con Ana, con Flor, con los compañeros, que era capacitar al jurado en cuestiones de género. Decíamos, bueno, si son, ¿se acuerdan de Micaela, que surge? Bueno, decíamos, será necesario capacitar al jurado en Ley Micaela, luego de varias discusiones, de varias charlas, de varios análisis, nos dimos cuenta que esto no era lo indicado, y sí era lo indicado dar las instrucciones con perspectiva de género. Si bien Flor no tiene muchas nulidades dadas en organizaciones en su sala, sí nosotros tenemos desde la Fiscalía una importante cantidad de pedidos en relación a algunos juicios por jurado, básicamente porque hemos notado. Imagínate que tenemos toda la provincia de Buenos Aires, entonces, incluso de toda la provincia de Buenos Aires, hemos visto déficit en esta explicación tan compleja, sociedad realmente patriarcal, entonces explicar algo que es tan complejo, una legítima defensa con perspectiva de género, hemos visto que hay un déficit. Por suerte, esto ha ido mejorando también con los años, cada vez son menos, como decía Florencia, pero sí tenemos algunos juicios en donde hemos marcado esto que también Analía desarrolla muy bien y de manera, para mí, importantísima en tu libro, que son los estereotipos de, digamos, vos traes todo digamos, un análisis en clave de derechos humanos de los estereotipos de género que recomiendo no solo leer, sino tener a mano, ¿sí? Para cuando uno va, digamos, a fundar, para los abogados que ejercen la profesión, digamos, hoy es importante entender que no podemos hacer una defensa, pienso en los abogados más bien defendiendo, siempre diputados, me viene esa, también defienden víctimas, basados en estereotipos de género. Digamos, esto es importante que decirlo en este lugar, porque estaríamos casi hablando en contra de todo lo que podemos entender como derechos humanos. Y Analia hace un desarrollo interesantísimo de esto, que sirve como un material importante de estudio y de fundamento. Sí, me parecía que esto era algo que tenía que rescatar de tu libro, los estereotipos de géneros. Yo creo que transversalizan a todos los juicios, porque está el doctor Augusto Gardo, a todos los juicios y realmente creo que es el gran problema que tenemos en el derecho. Digamos, no hay manera de que en una causa en donde haya una mujer víctima o victimaria no esté transversalizado por algún estereotipo de género. O mujer falaz, o mala madre, ¿sí? Piensen, o tiene algún interés por el cual está denunciando, mucho más si en algún momento se retracta sin comprender todo lo que es el ciclo de violencia de género. Todas estas cuestiones Analía las desarrolla en el libro e insisto, me parece fundamental. A ver, todo el marco normativo nacional e internacional, del cual vos también destacás en tu libro, creo que es un buen, digamos, un buen backup para ir y tenerlo. Yo creo que es este libro el que hay que tener a mano cuando uno va a hacer un recurso, ¿no? A ver de dónde. Me parece que es fundamental este libro, te felicito, Ana. Que hay un análisis de la jurisprudencia internacional a lo largo del libro que es interesantísimo, actualizado, obviamente temático, ¿no? Porque está vinculado con el tema que ella desarrolla. Pero entonces creo que el libro como síntesis diría que nos invita a revisar y a analizar los estereotipos de género, que creo que es un hito importante, y nos invita a pensar cómo, si vamos a litigar en un juicio por jurado, hacer el mejor desarrollo y cómo poder transmitirle de la manera más acabada a los jurados la perspectiva de género, que no es un tema menor, para poder permitir el acceso a la justicia, ¿sí?, a las mujeres. Esto es lo que quería decir. Te felicito y esperamos otro, por supuesto. Claro, creo que sí, ahí va a llegar. Bueno, para mí es, bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados, a Gabriel, y a todo el instituto, a todos los integrantes, autoridades, secretarias, nuevas incorporaciones también, ¿no? Y a todos los colegas, ¿no?, que hoy están acompañando también.
porque, bueno, esto surgió, ¿no? A partir de una charla que justo, bueno, fue la invitación, ¿no? Para poder tener esta actividad de presentación del libro. Y bueno, a mí me parecía que era importante instar, ¿no? Al Poder Judicial, con su presencia como venía, para que pudieran acompañarme, porque al ser referentes, ¿no? Y al tener un ámbito como el Colegio de Abogados que difundir, sobre todo con mayor alcance esta obra, me parecía importante, ¿no? que pudieran respaldar con su presencia en este trabajo, así que les agradezco mucho que me acompañen hoy aquí y que sean tantas cosas lindas. Y después, bueno, con relación a este trabajo, esto tiene que ver justamente con un análisis vinculado a cómo se venía explicando la ley en los casos donde estaban implicadas cuestiones de género, en los casos jurados, ¿no? Inicialmente, lo que fui advirtiendo a partir del análisis de instituciones que se estaban utilizando juicios jurados, es que tal vez había conceptos jurídicos que no eran transmitidos, o algunos tal vez estaban desactualizados, ¿no? Con respecto a las nuevas circunstancias normativas o a todo lo que es el plano convencional, ¿no? Que se incorpora a partir de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de muchas temáticas que están vinculadas con las cuestiones de género. El tema era, bueno, que eso no solamente quede en una crítica de algo que sucede, que por lo general los trabajos que se empiezan en una investigación de esa manera, pero después, bueno, había que hacer una propuesta concreta que sirva para la práctica, y ahí está el punto, ¿no? De tratar de redactar instrucciones, es decir, elaborarlas de una manera que respetaran lo que es la estructura de una instrucción, y en ese sentido yo he utilizado la estructura, ¿no? De aquellas instrucciones que se utilizan en el sistema de Common Law. Hay muchas instrucciones que tienen esa perspectiva de género que ya se vienen impartiendo en países, ¿no? Ya tienen el desarrollo, ¿no? Del sistema de juicios corporados. Y lo que me parece tal vez novedoso, que tiene que ver con nuestro sistema normativo, adaptar todas esas instrucciones con nuestro derecho interno, convenciones, de la Corte Interamericana. Yo lo que les quería mostrar, porque esto es muy abstracto si uno no ve de qué se trata, ¿no? De qué se tratan estos textos de instrucciones. Entonces yo les quería mostrar, ahora voy a usar unos pedacitos de instrucciones que fueron impartidas en el caso Sena, que bueno, fue este que tuvo lugar en el Chaco. Hay diferentes instrucciones al jurado, ¿no? Que se imparten con esta perspectiva de género. Hay instrucciones que se dan inicialmente, todos ustedes ya tienen experiencia en el transcurso por jurados, ya sea que lo hayan transitado en la etapa de juicio o por lo menos en la etapa previa, entonces ya saben de qué se tratan las instrucciones. Hay explicaciones al jurado que se le hace al inicio, y hay instrucciones que son las explicaciones de la ley, caso que se... Sí. Estas instrucciones, lo que... ¿ah? Estas instrucciones están referidas a reglas de valoración probatoria que tienen que ver, por ejemplo, con valorar la prueba sin estereotipos, sin sesgos, sin prejuicios. Esa es una instrucción que se ha adaptado a nuestro derecho interno, pero que tiene su origen en la instrucción que se utiliza en algunos estados, algunas cortes de los Estados Unidos, que es para casos de sesgos raciales. No sé si recuerdan el caso de George Floyd, que fue una persona afrodescendiente, ¿no? que había sido a muerte por un oficial de la policía. Y en esa instrucción que había sido utilizada en ese caso, justamente se habla de que, o sea, se les explica a los jurados, se les dirige una
una guía acerca de cómo tienen que proceder en el momento de la deliberación para evitar que influyan sesgos estereotipos en el momento, ¿no?, de la toma de decisión. Después hay otras instrucciones que tienen que ver con explicar cuál es el contexto de violencia de género y qué es lo que se explica. Hay otras instrucciones que están referidas a los delitos en particular, por ejemplo, casos de violencia sexual, casos de femicidio, casos de travesticidio. No sé si ustedes recuerdan, en la pandemia fue caso de un travesticidio que fue en Mendoza, Melody Barrera, bueno, también allí la jueza impartió por primera vez instrucciones en las cuales, bueno, yo también trabajo en la sección argentina de juicio por jurados, o sea, formo parte de, entonces, a veces los operadores judiciales consultan sobre distintas cuestiones vinculadas a la práctica, y bueno, pudimos de alguna manera ayudar, en este caso, en la elaboración de esa instrucción. Y bueno, toda la que tiene que ver con casos en donde las mujeres están acusadas y donde hay vulnerabilidad vinculadas con el género. En el caso de que les iba a mostrar, lo primero que les quería mostrar es cuál es la instrucción específica del contexto de violencia de género al que se refiere, y después les iba a mostrar la parte donde la jueza, fue la primera vez que se le explicó al jurado la palabra femicidio, porque siempre se explicaba no como el homicidio agravado, pero nunca se utilizaba la expresión femicidio. Entonces me parecía valioso cómo se explica al jurado este término para también evitar bueno, lo que nosotros conocemos en la realidad, ¿no? A veces estas discusiones que ponen en duda lo que es el género, todas las cuestiones vinculadas con términos que se utilizan y que a veces, tal vez por no conocer la ley, ¿no? No conocer lo que la ley establece, se cuestiona, pero bueno, el término femicidio se utiliza en la práctica judicial y tiene una implicación concreta, es nuestra ley, ¿no? Así que, bueno, les voy a ir explicando, les voy a pasar nada más estas dos instrucciones, y luego, por supuesto, me encantaría que podamos eventualmente hacer un intercambio si hay alguien que quisiera hacer algún tipo de intervención, porque, bueno, esta es una obra que básicamente está pensada para que sirva como herramienta de los operadores judiciales, ya sean que estén en el rol de la judicatura, en el rol de la acusación, en el rol de la defensa, y que puedan tener textos de instrucciones, jurisprudencia que la respalda, normativa que la respalda y una teoría que la respalda, ¿no? Porque cuando empecé con este tema, lo primero que me empezaron a dar como respuesta fue, bueno, pero esto que estás explicando acá no es la ley. Yo justamente tuve que hacer ese esfuerzo de justificación teórica y de investigación que tenía que ver con, no, sí, estamos explicando la ley a través de la instrucción, porque otra de las cuestiones es que únicamente se puede explicar la ley a través de las instrucciones. No es lo mismo, esto es una diferencia que hay que hacer entre producir prueba en el juicio, que eso le corresponde a las partes, y explicar la ley, que es el deber de los jueces que dirigen el juicio. Entonces, también esto sirve como límite a la actividad jurisdiccional. Es decir, el juez o la jueza que dirige el juicio puede, a través de las instrucciones, salirse de ese contenido legal. Entonces, esta sugerencia que les hago, digo, roles que eventualmente vayan a desempeñar en el juicio por jurados, que tengan presente eso, ¿no? El límite de las instrucciones son eso, la ley. Y la ley, por supuesto, que siempre está integrada por la ley en sentido, digamos, la norma
expresa de la ley, pero también cuál es el alcance que definitiva de esa ley a través de la jurisprudencia de los superiores tribunales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nuestra Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y evitar tecnicismos, por eso la importancia de que sea una herramienta práctica es dar textos concretos, que la gran mayoría de estos textos han sido empleados en la práctica y ya tienen cierta validación, no por tribunales superiores. Bien, esta que van a escuchar ahora es la instrucción de lo que es el contexto de violencia de género. Esta es una de las más cuestionadas. Cuestionadas, ¿por qué? Porque hay dos posiciones con relación a las instrucciones con perspectiva de las instrucciones en general. Las reglas de valoración probatoria, ¿no? Indican, o sea, dan una guía o dirigen a los jurados a cómo tienen que valorar la prueba. Es decir, establecen reglas acerca de cómo deben valorar la prueba. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, tiene que tener en cuenta estas cuestiones al momento de valorar la prueba. Pero nunca, nunca puede decirles al jurado que le den determinado peso probatorio a determinada prueba. Eso también tienen todos que estar atentos, ¿no? Que ni el juez ni la jueza eventualmente le dé un determinado peso probatorio a un elemento de prueba o que eventualmente les dé información sobreabundante sobre determinado tema y eso genere que la instrucción sea desequilibrada y eventualmente pueda afectar la imparcialidad de que. Un contexto de violencia de género se caracteriza por la ocurrencia de actos u omisiones que constituyen violencia de un hombre contra la mujer por su condición de mujer. Son aquellos que se basan en una relación desigual de poder y afectan la vida de la mujer, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. La relación desigual de poder entre el varón y la mujer se presenta como un contexto de dominación del varón sobre la mujer, de anulación de su poder de decisión, de su autonomía como persona o como manifestación de control general sobre ella. La violencia contra la mujer puede probarse por cualquiera de los medios de prueba que les he explicado. No son requisitos para tener por acreditada la violencia la existencia de testigos directos del momento en que haya sido ejercida, o que la víctima haya realizado alguna denuncia ante las autoridades, policial, judicial o cualquier otra, o que hayan sido dictadas resoluciones judiciales en contra de la persona acusada, o que sea presentada evidencia médica gráfica, por ejemplo en fotografías o documental, de los daños físicos o psicológicos. Esta es una instrucción relativa a valoración probatoria. Es regla de valoración probatoria. No se está aplicando una figura delictiva, no se está aplicando una garantía social, un derecho, sino una regla de cómo analizar la evidencia y eventualmente establecer su peso probatorio. Entonces se les dice a los jurados tengan en cuenta determinados aspectos. Eso que el contenido de esta instrucción es básicamente el alcance que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualmente en nuestra jurisprudencia de los tribunales, ya sea de la Corte Nacional o de la Suprema Corte, acerca de lo que es el juzgamiento con perspectiva de género y qué es lo que se tiene que considerar. Este era un caso de femicidio. Entonces, bueno, hace algunas referencias, por ejemplo, en esta parte final, vinculadas a qué es lo que no deben buscar. Por ejemplo, a veces los jurados, esto se basa todo en investigaciones empíricas, ¿no?, que se han realizado. Los jurados a veces quieren determinadas pruebas para tener por acreditado determinados hechos. Entonces, uno le tiene que advertir al jurado, en estos casos en particular, de género, bueno,
no tienen por acreditar la violencia porque no hay una constancia médica que lo acredite. Por supuesto que la instrucción únicamente puede decir no busquen eso, pero no, es decir, si no está eso, no quiere decir que el hecho no se tenga por acreditado, pero tampoco quiere decir que se tenga por acreditado, ¿no? En los casos de violencia sexual se les dice, bueno, tengan en cuenta la declaración de la denunciante, tengan en cuenta porque es fundamental, pero eso no quiere decir que le asigne un valor probatorio específico. Eso no puede decir la instrucción. Y después finalmente, la parte histórica, digamos, de la instrucción, que sería esto que les decía acerca de la primera vez que fue mencionada el término femicidio, que es una explicación del derecho penal aplicado. Otro de los contenidos de las instrucciones con perspectiva de género. Esto también está en el libro, ¿no? Distintos delitos y sobre todo en los casos de violencia sexual, pero en los casos de violencia sexual, una instrucción que iba al consentimiento que incorpora todas las alcances, ¿no?, que ha establecido la Corte Interamericana. Y también, por ejemplo, en el caso del delito de estupro, que también tuvo varias críticas, ¿no?, a la figura y, bueno, adaptó, ¿no?, a ese alcance fijado. La ley dispone que existe homicidio simple cuando una persona mata a otra con conocimiento y voluntad de darle muerte. Es un delito intencional. Pero además, la ley agrava especialmente al homicidio cuando éste se produce contra una persona con quien se ha mantenido un vínculo de pareja y o además en un contexto de violencia de género, femicidio. El fundamento del agravante no es dar más valor a la vida de las mujeres respecto de las de los varones, sino que tiene en cuenta el contexto de violencia de género de la mujer víctima. Los acusadores han decidido imputarle. Fíjense que es muy sintética la mención y es muy, o sea, se utiliza un lenguaje no técnico y se utiliza un lenguaje que a veces uno escucha o tal vez puede recabar críticas en conversaciones de la ciudadanía, ¿no? Dicen, no, ¿por qué se le va a otorgar, qué se va a agravar el homicidio cuando la víctima es una mujer y por qué no se agrava cuando la víctima es un varón? Ese tipo de críticas, bueno, esto es como una mención concreta, sintética respecto de esa crítica que usualmente se escucha, bueno, en los últimos tiempos, ¿no? Porque eso creo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con prácticas de estereotipación, de juicios, de sesgos, tiene que ver con un contexto social e histórico determinado. No son iguales los estereotipos o prácticas de estereotipación que tenemos actualmente que las que teníamos hace 2 años y las que vamos a tener dentro de otros años más. Entonces, esta específicamente el femicidio se ha incorporado a partir, inclusive hasta dieron propuestas legislativas, ¿no? Relativas a esta temática. Entonces, parecía necesario hacer esta excepción. Bueno, este es un ejemplo concreto de cuáles serían las instrucciones con perspectiva de género. Les vuelvo a decir, ha sido un trabajo que tenía que ver con revisar instrucciones, actualizarlas en su contenido, respetando, por supuesto, su estructura, y tratando de que sean equilibradas, ¿no?, para evitar incorporar información que sea sobreabundante, que sea con términos técnicos y que sean comprensibles para la ciudadanía, pero sobre todo que represente la explicación de nuestra ley aplicable al caso. En este caso, actualmente están vinculadas con aquellos que implican cuestiones de género,
Por supuesto que hay instrucciones vinculadas con casos que no tienen que ver con las cuestiones de género, pero este trabajo específicamente fue una revisión de esos casos en particular, ya sea que mujeres u otras identidades de género en situación de vulnerabilidad se encuentren ya sea en la posición de acusados o de acusadas o de víctimas, ¿no? En caso a juzgamiento, y que por eso es necesario que los jurados tengan en cuenta este enfoque que implica una obligación legal. Y como dijo Dani, ya para ir cerrando, el momento de las instrucciones, ¿no? Son justamente el momento para educar al jurado en la identidad de género, es el momento que establece la ley para instruir al jurado en ese sentido. No son necesarias otras formación para los jurados. En ese sentido, también compartimos una postura que consideramos que precisamente la capacitación al jurado podría eventualmente generar efectos negativos, tanto en el objetivo que se pretende cumplir como para eventualmente la violación de las garantías judiciales que se dan en el proceso penal. Así que, bueno, esa es la obra, ¿no? Que ustedes, bueno, hoy de compartir en este espacio, y bueno, agradecida, por supuesto, nuevamente el Colegio de Abogados por hacer esta actividad, organizarla, y bueno, afuera está el librero, los libros, así que si alguno está interesado o interesada, ¿no? en irla, bueno, lo pueden consultar. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. Mira, yo estoy en el momento de las instrucciones, en el momento de educar al jurado, o bueno, primero de brindarle toda la información necesaria para que pasen a la liberación. Pero yo creo que hay un momento que es el guardir, que es clave para lo que es la posibilidad de detectar estereotipos o sesgos, porque el sistema juradista nos permite una posibilidad que no nos permite ningún otro sistema para purificar o para buscar mejor juez para el caso. Me parece que se complementan en los dos momentos en lo que hace a una cuestión que tenga que ver con la apreciación probatoria o un hecho que se ventila, alguna cuestión de violencia de género. Me parece que el guardir es clave también. ¿Qué pensás de eso? Gracias, Flor, por esa pregunta, porque es fundamental. Hay muchas herramientas en el juicio por jurados para poder evitar la existencia de sesgos significativos. Una de las herramientas principales es el de las partes. Precisamente lo que realizan es preguntas a los jurados, ¿no? A los potenciales jurados, para tratar de verificar si a través de esas respuestas que dan, bueno, pueden mostrar cuáles son sus opiniones, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus experiencias de vida, y que eso nos permita eventualmente inferir si esa persona puede tener un juicio estereotipo o sesgo. Las instrucciones son el momento final, es otra herramienta más que ha sido también estudiada empíricamente, pero que es el único momento en donde el juez puede transmitir información específica al jurado sobre la ley. Es decir, en el guardir, lo que hacen las partes es preguntar a los potenciales jurados, de sus opiniones, experiencias y demás. Lo que yo intento decir con relación a que es el momento para educar, entre comillas, el jurado en cuestiones de género, es en el sentido de que uno educa en el sentido de comunica cuál es la ley aplicable al caso. ¿Sí? Los jurados, cuando juran en cumplir, digamos, con su función al momento de iniciar el juicio, ellos lo que hacen es prestar un juramento de que van a resolver el caso de acuerdo con la prueba que es producida en el juicio y de acuerdo con las instrucciones que son impartidas por el juez o la fuerza que lo dirige. Entonces ese juramento implica dos cosas. Tienen que
únicamente resolver en base a las pruebas que ven en el juicio, no pueden hacer investigaciones propias y tener en cuenta información externa. Y la otra es que tiene que aplicar la ley que les explica el juez. Entonces, la educación en el sentido de que es el único momento donde al jurado se le puede decir de qué se trata la perspectiva de género, pero no fuera de ese contexto de litigio. ¿Alguna otra pregunta? Creo que han... No, pues miren, claro. Sí, yo creo que tiene complejidades. Para charlarlo también. El juicio por jurado es un instituto histórico de nuestra Constitución, pero muy poco, muy nuevo. Creo que nos ha dado varias sorpresas en el sentido de que realmente el porcentaje de, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, de causas absueltas y condenadas es bastante parecido. Si no me estar dando datos, recordánmelo, sí, lo que digo es que se pensaba que, me parece que el juicio jurado pensábamos que iba a ser un juicio por ahí, o que iba a condenar mucho, y iba a ser no, pero un equilibrio, la gente, digamos, hay mucha responsabilidad con los jurados, digamos, forman parte de un juicio. Hay muy pocos casos de, creo que no tuvimos un solo estancado, recordarme si Sí. uno solo, un juicio, solo juicio estancado, muy bajo. Ah, ¿tuyo fue? Mira, viste, pero al principio, y una sola cuestión, pensando en esta historia de que charlábamos de no capacitar al jurado, una experiencia personal que la transmito también en esto de investigar y en tal cual el tema de hace años. Estoy doctorándome y mi tesis de doctorado es esto, cómo influyó Ley Micaela en los operadores judiciales, recortándolo en este caso a los de casación, porque uno a veces amplía las investigaciones, no termina más el doctorado, acá ya como hace 8 años más o menos. Y cuando arranco, yo lo que sostenía era esto, que los jurados eran en un momento, era un funcionario. ¿Sí? Entonces, si los funcionarios públicos tenían que capacitar en ley Micaela, vamos a capacitar a los funcionarios. Y lo que pude observar a lo largo de los años es que las capacitaciones son necesarias, pero no alcanzan. Entonces, si esto yo lo extrapolo a pensarlo, un juicio por jurado, capacitación muy cortita, porque estamos hablando de un juicio, no iba a alcanzar. Y la verdad es que estoy completamente convencida con esto que desarrolla a lo largo del libro Analía, que en esas instrucciones, cuando uno explica el derecho en un lenguaje claro, lo más sencillo posible, lo más amplio, donde se pueda entender, digamos, los delitos con perspectiva de género, hay una gran, digamos, una gran herramienta para lograr lo que siempre sostengo, que es un verdadero acceso a la justicia, ¿no? Que es un juicio justo, no importa cómo salga, pero lo más justo posible. A veces será mi aporte. Quiero hacer una Pregunta. No, no le gusta a nadie, que voy a criticar un pedacito de experiencia de lo que ha pasado en este último tiempo. Acá estamos hablando de la perspectiva de género, las instrucciones, pero en el sistema juradista, y si realmente en el sistema juradista nosotros podemos perfeccionar, incluso desde la apreciación probatoria hasta el dictado de un veredicto, de que haya un respeto grande, importante, adecuado a nuestro compromiso internacional con el tema de lo que implica la violencia de mujeres víctimas, mujeres imputadas. Ustedes, como saben, el único sujeto procesal que tiene derecho a recurrir el juicio por jurados es el imputado. Me pasó, ¿te lo conté en el día? No. Ah, bueno. Me pasó que me llega en revisión, obviamente, recurso de imputado, una causa que había dos personas que fueron a juicio por jurados. Él era un hombre, un arme de prisión, departamento judicial del interior de la provincia de Buenos Aires, y su esposa, mujer, acusado de haber abusado sexualmente de la hija de ella en carácter de partícipe, en carácter de este artículo es el 124, parece que dice el mismo, no es ese, un operador. Y el autor, ¿no? Bueno, va a juicio por jurado, asunto. Esto para la chica implicó denunciar a su madre, denunciar a su
al marido de la madre, mudarse con la abuela. El proceso duró mucho tiempo, sin llegar a ser de tinte kafkiano, pero duró más o menos unos 4 años, 5, no sé. Y llegó el momento del recurso, solamente tiene recurso el imputado. Ella pidió en el marco de la ley de víctimas hablar con unos jueces que tenían que atender el asunto. Entonces yo le explicaba todo el sistema jurídico. No, no, doctora, yo saber dos cosas. Le digo para ver, y no es como para que nos pongamos a pensar. Digo, yo entiendo todo esto, pero hay dos cosas que yo no entiendo. Primero, ¿por qué puede elegir el imputado el sistema de enjuiciamiento en un asunto que involucra mi intimidad? No es un robo. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Me dice, porque esto tiene dos consecuencias. La primera es que me dejo sin recursos. Sí, viendo, ¿no? Una chica ya grande, 28, supongamos. Y la segunda es que yo entiendo todo lo que usted me explica, que los jueces son el pueblo juzgando, pero ¿sabe quién estaba sentado ahí en este pueblito así, en la provincia de Buenos Aires? Una amiga de mi maestra de primer grado, la señora que tenía panadería, y esto involucra mi intimidad. Y yo, sinceramente, Nelia, no supe qué responderme. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque sin tocar ni alterar el sistema, que tiene mucho de cultura también foránea, y no lo critico, no soy, digamos, vos sabés que soy una intermedia, una moderada con la suya, una criticadora, pero sí me parece que todavía en lo que hace este tipo de cuestiones, género y sobre todo delitos contra la integridad sexual, por lo menos tendríamos que sentarnos a pensar si es posible algún tipo de reforma que también contemple un poco estas dos cuestiones que me trajo esta chica sobre la mesa. Porque me dijo, esto a mí, doctora, me implicó romper para siempre la relación con mi madre, contra la que no tengo menos. Entonces mi abuela, con la que vivo, no entiende mucho. Dice, ella es inocente, vos no podés hacer nada, y tú eres culpable, vos, ¿por qué no podés hacer? Hay todo un subyace, cuando se trata de este tipo de cuestiones, digamos, a ver si seguramente no está de acuerdo, a ver si. Subyace una serie de reglas, hay una serie de reglas que dejan para mí un poquitito huérfano algunos otros derechos sobre los que también nosotros nos paramos cuando estamos comprometidos con el asunto del género. Entonces, para evitar contradicciones y para tratar de que el sistema sea lo más perfecto posible, yo lo que propongo es conversar estos asuntos y no entrar en esta suerte de pánico, decir, no, porque el sistema entonces si no puede elegir el diputado acá se rompe todo. No sé si se rompe tanto, no sé si se rompe. Ya sé que lo que viene te causa un poco de yo vivo en un ámbito Y la profesional. clase le sumo que no tenemos recursos a los fiscales. Yo le digo, No, no, práctica. Todo a mí. No te estoy hablando. Vamos bien. Que tiene que ver con su derecho a la intimidad, que tiene que ver con las consecuencias que tienen estos asuntos, yo sinceramente no supe qué responder. Bueno, yo ahí tengo que responder. Bueno, yo tengo postura, no tiene como una idea, lo decimos a pensarlo, parece que hay que pensar. Bueno, hay un montón de aspectos. Estas discusiones siempre vuelven, siempre vuelven. Siempre desde un lado que busca, más condena, siempre desde ese lugar. Y generalmente en otros sistemas, que a veces ha habido movimientos en otros países en el mismo sentido, los que justamente defienden al sistema de juicio por jurados, y ahora después voy a tratar de explicar, aunque sea sintéticamente a grandes rasgos, de por qué se defiende el juicio por jurados para de cualquier crimen grave que implique la privación de la libertad de una persona. Los que defienden al sistema son sobre todo las personas que están en la defensa de las personas acusadas. ¿Por qué? Porque es el que garantiza de mejor manera
que una persona pueda tener un juicio justo en el sentido de rodeado de las garantías judiciales y sobre todo la más importante que es la imparcialidad. Que los juicios en casos de violencia sexual sean juzgados por jueces técnicos profesionales no es garantía de mejor justicia para nada, porque precisamente toda esta jurisprudencia que en el trabajo de la elaboración de las instrucciones con perspectiva de género tuve que considerar es en base a todas prácticas de interiorización de la justicia profesional. La gran mayoría de quienes están hoy aquí tiene experiencia, o sea, todos tienen experiencia en que es los juicios ante tribunales colegiados. Y es algo que no es una sorpresa que yo diga que los jueces no deliberan, los tribunales colegiados no deliberan. O sea, cada uno va realizando su voto, bueno, no sé cómo será el tribunal de casación, pero en los juicios no. Y la garantía de la deliberación en lo que tiene que ver con el juicio por jurados y con la perspectiva de género que se estudia empíricamente, la cantidad de jurados que intervienen en el número de 12, la deliberación, es una herramienta de reducción de sesgos. Y eso está comprobado empíricamente, es decir, los jurados, además de otras jurados, y el hecho de alcanzar una decisión a través de la regla de la unanimidad, sobre todo, es lo que garantiza una mayor calidad también de la decisión. Eso es una cuestión empírica que ya de entrada, o sea, no tiene, es decir, ya viene como en desventaja en cuanto al proceso de toma de Por decisión. eso entender lo que yo te decía. No, y ahora voy a lo de la víctima. Bajo ningún punto estoy diciendo yo que este tipo de hechos que tengan que ser juzgados por jueces técnicos porque eso garantizaría un juicio no justo. No, yo estoy diciendo, no lastima la intimidad de la víctima, no lastima ese fuero de privacidad, que los jurados sean de la misma comunidad. Se podría resolver con una pequeña reforma que diga, en este tipo de asuntos lo que integrará el jurado con jurisdicción. No, yo no estoy cuestionando, no. Es mucho más simple. Yo estoy buscando de qué manera, desde lo procesal, se pueden neutralizar algunos derechos que son tan, o por lo menos de igual rango que el del yo entiendo, el diputado sobre el que proyecta el Poder Punitivo del Estado, tenemos que garantizarle todo, a ver, todo. Los jurados son jueces que nos garantizan un montón de cosas que la justicia técnica y sobre todo una legitimidad que muchas veces el juez técnico, hasta por el modo como es elegido, no tiene. Nos estaba planteando que es mucho más sencillo. Yo voy a la regla de juego, a lo práctico. Estoy pensando de qué modo lo del recurso no tiene mucho. Lo del recurso es mucho más profundo. Yo dije que ella me preguntó, pero en lo que ella me dijo en esto Pero ese es el problema. Yo creo que el punto está ahí, que las personas, creo que hay una falta de información acerca de lo que significa el proceso penal. O sea, el proceso penal es una institución de nuestro derecho penal liberal, ¿no? O sea, estamos en ese momento histórico en donde se construye como un proceso rodeado de garantías justamente para evitar el abuso de poder. Entonces, siempre las soluciones, siempre, y eso es una decisión política institucional, las decisiones van a tener que tomarse generando siempre una ventaja respecto de la persona acusada. Entonces, cuando a veces vienen víctimas, y eso a mí también me lastima, que a veces vienen personas citadas en calidad de víctima que no están bien informadas por parte de la administración acerca de cuáles son las expectativas actualmente que pueden esperar del juicio, y lamentablemente eso después genera respuestas
que tal vez no son las que estaban esperando, pero porque hay una desinformación a veces de cuáles pueden ser los resultados del juicio. Entonces me parece que el compromiso tiene que estar con no dar o sea, una falsa expectativa respecto de un determinado caso, que pueden tener cuadros probatorios diferentes. No todos los casos son iguales, algunos casos son más difíciles que otros, notorios, y eso se tiene que transmitir con claridad a la persona, así como cuando un defensor o una defensora habla con su cliente y le dice, bueno, esta es el cuadro probatorio que tenemos, estos pueden ser los resultados eventuales de este juicio. No le va a decir, acá vamos a ir con una declaración de no culpabilidad sí o sí, o en el caso de la víctima vamos a ir con una declaración de culpabilidad, vamos a obtener un veredicto sí o sí de condena. Hay que decir, y si la persona quiere enfrentar esa situación, esto es todo voluntario. Y en el juicio, en el sistema de la provincia de Buenos Aires, tenemos muchas salvaguardas para las personas que se presentan en calidad de víctima, de hecho, muchas más que en países anglosajones, donde, por ejemplo, los niños, niñas, víctimas, adolescentes o testigos declaran en campos Gesell. Eso, por supuesto, con el debido control, y hay muchos problemas en la práctica que no garantizan un efectivo control a la defensa de ese tipo de interrogatorios. Todo lo que dice está bárbaro, pero en un ¿Qué país va? donde 2 o 3 casos mediáticos generan reformas normativas impulsivas, y donde después hay que remar con eso, perdón la expresión, tenemos ejemplos ya claros de esto, lo que ha subido a partir de la llamada reforma Bloomberg, que tenés hoy las penas en los robos calificados con armas mayores a la mínima de homicidio, con el tiro cuartel. A mí lo que me preocupa es, sin tocar el sistema y sin ir a lo filosófico, porque yo les puedo explicar a toda la sociedad que hay que... Pero, a ver, la realidad supera la idea, decía el Papa Francisco. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, cuando algo hace ruido, cuando hay alguien que tiene alguna argumentación y que está haciendo ruido, y nosotros podemos tocando las reglas del juego, no tocando el fondo, ni tocando un pilar fundamental de nuestro sistema constitucional de derecho, y lo que es el derecho penal, corregirlo, me parece que es preferible ir haciendo correcciones cuando vamos teniendo las luces rojas que nos va presentando el sistema, por ejemplo, el jurado sea de otro lado, en estos casos, verlo, charlarlo, antes que exponernos a estas reformas normativas mónicas, que después nos dejan muchos problemas, muchos problemas. Yo creo que es una discusión interesante porque hay un camino que se abrió hace unos años atrás, que es el derecho de las víctimas. Entonces, a ver, pero hay un derecho. Si el individuo lo hace, esa víctima que está reclamando unos derechos. Me parece que tenemos que esto, permitirnos charlar y repensar situaciones. ¿Cómo hacemos para mejorar el acceso a la justicia? En este caso de las mujeres, en el caso de violencia. Digo, eso es una discusión que nos tenemos que dar. Digamos. Me parece hoy no la podemos resolver, pero sí es interesante desde varias aristas preguntarnos si hay que modificar la situación, si tenemos que pensar jurados diferenciados de diferentes lugares. Pero está bueno, que es una discusión que tiene varias aristas que podemos para la próxima jornada. Con todo lo que vos dijiste al comienzo, eso está absolutamente, y que seguramente en otros países del mundo ha pasado esto y se ha ido resolviendo. Pero esta es nuestra realidad, y para mí todos nosotros vamos a poner sobre la mesa y pensarlo, que puede ser que impacte en una reforma normativa o que vaya a ser una corrección jurisprudencial de algo, suma. Yo doy un ejemplo. A veces se ve un problema donde en realidad no está el problema está en otro lugar. Hubo la otra vez en un chat donde varias personas, bueno, compartimos, ¿no?, el interés por el juicio por jurado, bueno, estaban reflexionando acerca de los formularios de veredicto y cómo debían perfeccionarse y demás. Bueno, yo digo, el problema no lo tenía el formulario ni la
El problema es que la acusación no fija bien cuáles son los hechos. Y el problema es que la audiencia preliminar, el juez o la jueza que elige esa audiencia preliminar, no exige a la acusación que precise cuáles son los hechos para que puedan identificarse, para que puedan diferenciarse del resto y para que en el momento de dar las instrucciones y hacer el formulario de veredicto, eso pueda cada uno establecerse por separado. Entonces, a veces hay que ver bien dónde está el problema para no, tal vez, proponer debates que lo que entiendo en este caso podrían eventualmente dirigirse a restringir garantías que tanto costó lograr, sobre todo porque esos movimientos que a veces yo no digo que no se puedan debatir, yo simplemente quiero en relación a que no se eventualmente promuevan reformas o modificaciones que tengan que ver con un cercenamiento de las garantías que han sido logradas para las acusadas. Y que me parece que siempre en un proceso penal, un Estado democrático, en un Estado de Derecho, siempre las soluciones en ese sentido no van a ser de igualdad, porque el proceso penal lo que genera son soluciones para garantizar derechos de las personas acusadas, para evitar condenas de personas inocentes. Entonces, ese objetivo de un derecho penal liberal no puede ser alcanzado si no es a través de ese tipo de soluciones que favorecen a la persona acusada. Entonces, sé que es una postura que me parece que está de acuerdo o conforme con los postulados del derecho penal liberal, pero bueno, por supuesto que siempre en la sociedad van a generarse esas tensiones entre los intereses, ¿no?, de las personas acusadas o por dicho, los derechos y garantías de las personas acusadas y los derechos de personas que se presentan en juicio. Exacto, yo como veo quería dar. No soy provísima, de verdad. Entiendo, va a haber un cierto resquemor de decir, no entremos en este terreno, no sabemos dónde vamos a terminar. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando las cosas no se en los ámbitos adecuados, que son los ámbitos académicos, los ámbitos judiciales, se hablan en la tele, y se habla en las barricadas, y se habla de las manifestaciones. Y de eso siempre, Ana, vienen reformas normativas que nunca nos llevan a buen puerto. Y a las pruebas me remito con una baja edad de imputabilidad. Entonces, que todos sabemos, parte, eso no es el tema. Entonces, cuidemos también el sistema hablando, porque para mí realmente lo que va a cuidar el sistema es hablar, decir esto. Sin miedo no se van a recortar derechos, al contrario, se cuida el sistema, porque si no hablamos nosotros, van a hablar otras personas que no tienen nuestra formación y que tienen un gran impacto en los operadores, en los legisladores y en todo. Por eso a mí me preocupa que los temas que lastiman a la víctima, al imputado, no se hablen en los ámbitos adecuados. Pero esa es mi postura. Otra cosa. ¿Qué piensas? Yo creo que es un tema para hablar, creo que tiene varias variables, como decía, varias variables, que es derecho a la víctima. Nosotros hicimos algunas presentaciones que acompañamos a víctimas cuando era Yo estoy a favor de la víctima, yo estoy diciendo, pero la víctima puntual, donde la víctima puede morir de otras cosas. Un montón de otras cosas. pero yo no puedo dejar Claro, es hacer algún cambio instrumental a minimizar los daños innecesarios. Ficcionarlo. Yo entiendo también la postura de la ciudad. Es peligroso. Por eso digo, estaba pensando, Pero pero lo que no podemos dejar de ver hoy, hay un derecho internacional que tiene un reconocimiento a los derechos de la víctima, y la víctima es víctima de un abuso, víctima de otro tipo de delito, entonces bueno, no puedo dejar de verlo con esa perspectiva. De hecho, nosotros acompañamos en unos pedidos en juicio por grado desde la Fiscalía, nosotros hemos bloqueadísimo la posibilidad de recurrir, bloqueada completamente. de recursos en particular ramificados. Entonces, claro,
Sí, hemos acompañado Eso a unas me- víctimas con unos pedidos de recursos, nosotros, porque somos nosotros del celular particular damnificado, del celular de la víctima, en este caso. Me parece que sí, que es una discusión súper interesante para darnos. Nuevo sistema. Y bueno, es esto, ir pensando por dónde, cómo, qué, digamos. Yo creo que no hay que olvidarse esto que vos decías, ahí disculpo un poquito. El juicio controlado se regula a través de una ley, ¿sí? Esto lo dice la Constitución. Entonces, no me parece tan mal pensar en una reforma normativa provincial, que es la provincia de Buenos Aires, que instauró después cómo se hacía. Estoy pensando, ya estoy en práctica, ya estoy cambiando la ley, ya estoy pensando. Yo soy muy práctica. A mí decía, ay, hace un cambio, te voy. Y le digo, ay, no, no, no. Tiene que ver con casos de violencia sexual y en el relevamiento que habían hecho de las decisiones de los jurados, no hay una diferencia constitucional positiva. No. Es más, está mucho más controlado, está mucho, o sea, está mucho más registrado, o sea, de manera ordenada, los resultados de los casos de juicio por jurado que lo que pasa en la justicia técnica, donde hay falta de registros concretos también. Entonces, en ese sentido, y eso es uno de los problemas que a veces, generalmente, todo empieza con, no, hay una baja tasa de condenas en casos de violencia de género. Bueno, eso, nuestro margen no ocurre. Sí, yo veo que hay un claro, digamos, los homicidios veo clarísimo cómo resolver un juicio por lado. Ahora, cuando la imputada es una mujer, me encuentro con una diferencia sideral entre la posibilidad de un juez técnico y juicio por lado. Porque ahí creo que sí, todo esto que vos escribiste, digamos, cobra una relevancia fundamental, porque no podemos negar que venimos todas y todos criados en una sociedad católica. Entonces, es mucho más complejo y noto penas duras, noto jurados más ensañados por las mujeres cuando son victimarias. Sí. Bueno, pero tenemos más chance de recurrir, casación, todo, y nos vamos. Bueno, nosotros pasos que tomó la Corte, donde nos menciona la actividad que ha tenido en la Fiscalía de Casación, porque no solo exactamente una diputada mujer, donde acompañamos la defensa, además visibilizamos la violencia económica. En un caso de juicio popular. Muy interesante, se habló, así que bueno, nada, no sé, Flor, si algo más. No, yo puedo decir que Claro. Gracias, Ana. Bueno, bueno, comentarles únicamente que ahora está a disposición el stand, tiene cuotas, tienen descuento en un pago. Si va con un cupón mío también hay una mentira. Bueno, nada, un aplauso para el